Bueno, buenos días. Vamos a tomar el tema de COVID-19 o como es mejor conocido SARS-CoV-2, que es el virus que se encarga de generar esta enfermedad. Las Naciones Unidas denominaron esta enfermedad como COVID por sus siglas en inglés, que es Coronavirus Disease, y el año en que fue presentado, que fue el año 2019. Ese mismo día que las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud lo nombran como COVID, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lanza el comunicado de que el virus que está provocando esta enfermedad es SARS-CoV-2. Es una versión del virus SARS del año 2002-2003, la pandemia del año 2002-2003. Bien, como esta enfermedad es provocada por un virus SARS, entonces lógicamente la afectación son las vías respiratorias, pertenece a la familia de coronavirus, igual que, como dije, la epidemia del 2002-2003, igual que la de MERS en el 2012-2013, y se comporta como un SARS-1 atenuado. Entonces, nosotros como sociedad, como humanidad, hemos estado desde hace años en contacto con los que son coronavirus. Hay cuatro cepas de coronavirus que producen gripe común y que forman parte de alrededor del 30% de las gripes que suceden cada año. Ya muchos de nosotros tenemos inmunidad, aunque esas cepas mutan, igual presentan síntomas leves. Y tres de las cepas, o sea, son 7, 3 más, son las que generan estas enfermedades o síntomas que son fuertes, que son el SARS-1 en el 2003, el MERS en el 2012 y el SARS-2, el CoV-2, que es el que tenemos ahorita. En comparación, como estaba mencionando, este virus es más leve en letalidad que el SARS-1. El SARS-1 andaba por el 9.6% de fatalidad, de muerte. Este anda entre el 3, incluso más abajo, como el 2.6 al 4.8, lo cual lo hace entre 2 a 4 veces menos letal que el SARS-1. Es un virus de mediano grado infeccioso. Puede ser equiparable, un poco más, pero equiparable a la influenza, y se comporta, como le digo, de muy baja letalidad en comparación con los miembros de la familia de SARS-1 y MERS. Es un virus quimérico. Los análisis que se han estado haciendo indican de que la mayoría de la secuencia de ARN es un virus de ARN, es de los virus que se encuentran en la población de murciélago, de una especie específica de murciélago, pero también tiene parte de secuencia de las civetas, que son mamíferos de Asia, y ciertos genes, incluyendo el S, que es el que permite que el virus entre en las células humanas, que viene del pangolín, según los últimos estudios. Lógicamente, la única, digámoslo así, la única diferencia entre todos estos virus de coronavirus normales para gripe común o de la familia del SARS-2 es que todos ellos tienen letalidad en niños menores de 10. Si vemos el virus de influenza, si vemos el virus de cualquiera de los coronavirus en gripe común o de los más agresivos como los SARS, vemos que las dos poblaciones que son más afectadas son los ancianos mayores, que tienen ya un sistema inmunológico débil, y los niños pequeños de 5 años para abajo. Pero este virus extrañamente no tiene ese pico de letalidad en los niños de menor edad, que tienen un sistema inmunológico en desarrollo y que por lo tanto deberían de ser susceptibles, pero no está siendo el caso. Si vemos la gráfica de distribución por edad, vemos que la población más susceptible son los adultos mayores. Los adultos que tienen de 60 a 69 tienen hasta un
3.6% de probabilidad de muerte. Entre los 70 y los 79 tienen más del doble, el 8%, y los mayores de 80 tienen hasta casi 15% de probabilidad de muerte. Sin embargo, si vemos las edades de 40 años, 30, 20, vemos que el porcentaje disminuye drásticamente desde 0.4 a 0.2%, e igual los de 10 a 19, los adolescentes, en 0.2%, y no hay, es mínimo el porcentaje de muerte en niños menores de 10 años, como decía anteriormente. Si tratamos de dimensionar esta pandemia, veremos de que el porcentaje en cuanto a letalidad se refiere y a infección se refiere, esta pandemia no es una de las más grandes que nosotros hemos experimentado. Es cierto que está arriba en relación a muerte a la influenza, lo que son los virus de influencia estacionales, o el dengue o otras enfermedades como el cólera, ¿verdad? Pero igual, si vemos infecciones por Escherichia coli estomacales, están en el mismo rango que el coronavirus. Si vemos viruela, si vemos sífilis, ébola, si vemos la plaga bubónica, si vemos tuberculosis que no ha sido tratada, o incluso infecciones de VIH, vemos de que el porcentaje de letalidad es muy por debajo de los 30% que andan, o 60% que andan las otras pandemias e infecciones. Igual se puede analizar a través de la historia que esta pandemia es muy reducida en comparación con pandemias de influenza, en donde se han infectado y han muerto millones, 1.1 millón, 1.5 millones, 3 millones, 5 millones de personas por influenza a lo largo de la historia, y otros virus. Entonces hay que tratar de dimensionar un poco el tamaño de esta pandemia. Al día de hoy se han infectado un total de casi 2 millones de personas, 1.94 millones de personas. Han muerto 121.785 aproximadamente personas. Si comparamos esas muertes con, por ejemplo, la guerra, cuántas personas han muerto al año, por ejemplo, estadísticas del 2017-2018 por guerra, vemos que las muertes son 129.720. Entonces esta pandemia ha comparado en cantidad de muertes con algunos conflictos bélicos que han sucedido o que están sucediendo en la actualidad en la humanidad. Pero si vemos las muertes por abuso de drogas, son mayores, son 166.000 muertes. Si vemos por alcohol nada más, son 184.000 muertes. Vemos problemas de deficiencia nutricional, y entonces están alrededor de 270.000 personas muriendo al año. Vemos por meningitis, son 290.000 personas. Si vemos malaria, son alrededor de 650.000 personas que mueren al año. Tuberculosis, estamos hablando de 1.18 millones de personas que mueren al año. Y si vemos problemas como la diarrea, problemas tan simples como la diarrea, entonces estamos hablando de casi 1.6 millones de personas. Y si nos enfocamos en el aspecto que genera la sintomatología del SARS-CoV, entonces vemos de que al año mueren 2.6 millones de personas por enfermedades del sistema respiratorio inferior. Entonces, yo no digo que las 121.000 muertes o 122.000 muertes que llevamos ahorita no son relevantes, son almas. Es importante que se haga algo para tratar de evitar y prevenir esta enfermedad, pero no considero de que debería de ser sobredimensionada la situación que estamos viviendo. Entonces hay países que han tomado la decisión de cuarentena total. Eso depende de los gobiernos de cada país, pero no estamos en una situación en la que realmente amerite eso. Y el problema de una cuarentena total es que cuando la curva de infectados baja, hay probabilidades de que
una vez que se salga la gente de cuarentena hay un nuevo brote y por lo tanto extender el periodo de tiempo del peso que esta enfermedad pueda generar en la población. Esas son situaciones que muy probablemente pueden pasar en El Salvador, por ejemplo, o en países que han tomado esa decisión al estilo de El Salvador. Tenemos otros países como Suecia que han tomado una medida un poco más relajada, según la opinión de la comunidad internacional, pero creo que es una medida más conmesurada, más incluso sabia a tomar, porque no es, como les digo, un virus como el ébola que mata al 50% o al 40% de los infectados. No es un virus en el cual nosotros deberíamos de tomar tantas medidas de protección como la que los organismos internacionales están tratando de hacer ver. Solo para que tengan una idea, anualmente por problemas de polución, que el lado bueno de esta pandemia ha hecho que la población mundial como que se congele, se frene todas las actividades de destrucción del medio ambiente y polución. Solamente al año, por problemas relacionados a la polución en salud, mueren alrededor de 8.3 millones de personas. Entonces es bueno tener estas cifras porque es bueno saber a qué nos estamos enfrentando y cuál es la escala de la situación en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, por hambre, solo por poner un ejemplo, por hambre al año mueren más de 9 millones de personas. 9 millones de personas. Entonces es un poco, hasta cierta manera, hipócrita estar tomando medidas tan severas y declaraciones tan fuertes por parte de organismos internacionales en los que este virus es visto como una amenaza, pero el hambre no, cuando el hambre mata a más de 9 millones de personas. Este virus es visto como una amenaza, pero la diarrea no, y la diarrea mata casi 1.6 millones de personas al año. Entonces si lo importante es la salud y la vida, entonces ¿por qué no se hace algo más activamente para resolver problemas como la tuberculosis, como la malaria, como el hambre, como la diarrea, que son solucionables, tienen solución, y sin embargo no se está haciendo nada? Pero por este virus, que puede generar como resultado una vacuna que la gente por miedo, por temor va a comprar, entonces es un mercado potencial. Entonces sí es una medida que hay que tomar fuertemente para poder hacer frente a algo que ni siquiera es ni la décima parte de otras situaciones que la humanidad está viviendo. En cuanto a los síntomas, se inició diciendo de que los síntomas de esta enfermedad viral eran tos seca y fiebre, pero hemos estado viendo reportes de China, reportes de Europa, reportes de Estados Unidos que dicen que los síntomas incluyen sintomatología parecida a la de la influenza, a la de la gripe. Entonces, congestión nasal, dolor de cuerpo, diarrea, y recientemente han estado saliendo varios reportes de artículos científicos en donde probablemente lo que se está sucediendo es una coinfección. Entonces no estamos lidiando con una pandemia, estamos lidiando con dos pandemias. Estamos lidiando con la pandemia de SARS-2, lo que llaman COVID-19, y estamos lidiando con una pandemia de influenza, en donde está el subtipo B, Victoria, y está el H1N1, sí, el H1N1 que es el mismo que sucedió en el 2009 y que mató a más de 280,000 personas. Entonces ese virus está circulando actualmente, y entonces esa coinfección entre los diferentes subtipos de influenza y otros virus también que son de afecciones respiratorias, además de las bacterias que pueden producir neumonía, están coinfectando personas junto con el SARS. Entonces ese fenómeno está haciendo que el sistema inmunológico lógicamente se deprima demasiado, y entonces los clientes entran en cuadros
en cuadro masivo, en cuadro grave. Hay incluso recientemente estudios que indican de que hay trombosis, unas trombosis y por lo tanto se puede producir embolia en los vasos sanguíneos de los órganos principales del cuerpo, incluyendo el corazón, incluyendo el cerebro y los pulmones. Entonces, que el daño que se está viendo ahorita con el SARS es por ese fenómeno de trombosis y embolia, lo cual podría traer como consecuencia que los tratamientos sean drogas conocidas, seguras, como la aspirina o como de hecho la hidroxicloroquina, que tienen una acción antiinflamatoria y ayudan a reducir los riesgos de producción de trombosis en la vía circulatoria. Debido a esa coinfección, entonces nosotros vamos a tener un cuadro mixto, en donde van a haber sintomatología de gripe, sintomatología de influenza y sintomatología de SARS. Entonces es importante en este sentido hacer el diagnóstico, ver qué pacientes que están llegando o que van a llegar a nuestros hospitales tienen solamente SARS, qué pacientes tienen influenza nada más y qué pacientes tienen las coinfecciones, que son la población de pacientes que van a ser de alto riesgo. Entonces es importante hacer esa diferenciación en el análisis para poder hacer un tratamiento diferenciado y entonces ver a qué paciente se le va a dar solo cloroquina con zinc, a qué paciente se le va a dar solamente retroviral, en este caso si no puede ser retroviral también puede ser el interferón, bueno, que actúa como antiviral, y en qué pacientes van a tener que haber una mezcla de tratamiento, incluyendo en este sentido con el nuevo reporte que salió ahorita el 5 de abril, pero que también es conocido porque hay otro reporte en el 2010-2011 que indica de que esa trombosis y embolia en la vía circulatoria es característico de SARS. Entonces también la utilización de aspirina y otras drogas que sean utilizables para antiinflamación y para evitar trombosis y muerte. Entonces en la clave está en el diagnóstico para poder hacer ese tratamiento diferenciado y poder determinar cuáles son los potenciales pacientes que van a presentar riesgos altos y sintomatología grave dadas las coinfecciones. Los datos acerca de las coinfecciones, además de los artículos que he mencionado, que están presentes en la diapositiva, también yo hice ciertos análisis para ver si había una correlación. Esto todavía habría que confirmarlo estadísticamente, hacer un estudio estadístico, pero hay una correlación palpable entre los índices de infección de H1N1 y la gravedad en la sintomatología de lo que está pasando ahorita con el COVID. Entonces, el nombre COVID-19 podría estar bien puesto, porque es un fenómeno, es una enfermedad que está sucediendo en donde no solamente es coronavirus, sino que es una mezcla de virus. Y entonces ese compendio se podría denominar como COVID-19. Y si vemos en China el porcentaje de infección del H1N1 anda por el 10%. Sin embargo, en Europa la infección de influenza anda por el 30%. Entonces eso explicaría por qué el virus tiene un comportamiento un tanto más agresivo, podríamos decir, en comparación con China. Pero es el hecho de que las coinfecciones de la influenza más el SARS están dando esa elevación en los porcentajes. Entonces, si vemos dentro de Europa qué países son los que han tenido menos vacunación contra el H1N1 del 2010 para acá, vemos que Italia es uno de los países en donde, Italia y España son uno de los países en los que hay menos porcentaje de vacunación en adultos mayores. Sin embargo, la vacunación en pequeños de 10 años para abajo fue bastante alta, anda alrededor del 50-70%, y por lo tanto eso podría explicar
por qué los cuadros en los niños pequeños no son tan generalizados en cuanto a sintomatología grave se refiere, y por qué ha habido una muerte inesperada, pero bien positivo el hecho de que no ha habido un número alto de muertes en niños menores de 10 años. En Estados Unidos, el porcentaje de vacunación de H1N1 fue entre menos del el 8% al 35%, dependiendo de los estados. Y el índice de infección por H1 por influenza anda entre el 11 al 20%. Entonces, estamos viendo igual que los niveles de Estados Unidos tienden a parecerse un poco más a los de China que a los de Europa. Y eso podría ser una explicación. Si analizamos la distribución de este patrón de influenza a nivel mundial, ocupando datos de la Organización Mundial de la Salud, vemos de que en las últimas semanas de diciembre del 2019 a las primeras 10 semanas del 2020 hubo un pico elevado en las infecciones de H1N1 o de influenza en general, porque son varios subtipos. Entonces, eso coincide con el hecho de lo que sucedió en China y coincide con las infecciones en Europa. Y dada la diferencia entre la distribución del 10% en China con el 30% en Europa, pues entonces eso también explicaría que la probabilidad de coinfección y por lo tanto mayor cantidad de muertes en los pacientes europeos sea lo que está prevaleciendo. Si vemos en Estados Unidos, los estados que presentan menos vacunación por H1 por influenza, por H1N1 o influenza en adultos, son los estados que presentan mayor cantidad de muertes en Estados Unidos. Estamos hablando de Luisiana, estamos hablando de New Jersey, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Michigan. Si vemos por el otro lado los estados que han hecho mayor vacunación de H1N1 e influenza en general dentro de Estados Unidos, entonces tenemos a Maine, tenemos a Dakota del Sur y tenemos a Minnesota, y esos son 3 de los estados en donde ha habido menos muerte dentro de los Estados Unidos. Entonces sí hay una correlación y probablemente sí sea un fenómeno de coinfección viral lo que estamos presenciando aquí con el COVID-19. Entonces, para resumir, para llegar a una conclusión, y las recomendaciones es primero mantener la calma. Esta pandemia no es la peor que hemos tenido, no es apocalipsis, no es el fin del mundo, no es una situación en la que vamos a ver muertos caer por todos lados y caos total, a no ser de que nosotros, por nuestro temor, nuestro miedo y nuestra histeria, generemos una situación mucho mayor de lo que realmente es, y eso es lo que en general ha estado pasando. Las redes sociales han venido a tener un impacto negativo en el desarrollo de esta pandemia. Esta es la primera pandemia que se ha vivido casi en tiempo real por el efecto de las redes sociales, y eso ha acrecentado la ansiedad y ha acrecentado el miedo dentro de las poblaciones, lo cual no es positivo para esta situación. Bien, para finalizar, las recomendaciones de cierre y conclusiones. Primero, hay que mantener la calma. Esta no es la pandemia más grande que nosotros hemos experimentado. Sí es cierto que hay que tener precauciones y tenemos tratamiento. Hay tratamiento que es eficaz para poder tratar a los pacientes. Entonces, si se realizan los diagnósticos y se determinan cuáles son los grupos más susceptibles de coinfección, por lo tanto se puede hacer un tratamiento diferenciado, y eso va a reducir significativamente las muertes, incluso en adultos mayores. Entonces, sabemos de que los antiinflamatorios como la aspirina, por los artículos recientes de publicación, pueden funcionar.
tenemos conciencia y conocimiento de la hidroxicloroquina con zinc como un tratamiento muy efectivo para el SARS, y además el interferón alfa, que funciona como antiviral de amplio espectro. Entonces, si los sistemas en los hospitales pueden hacer el diagnóstico y diferenciar a los pacientes y dar el tratamiento adecuado, ya sea combinación de fármacos o fármacos individuales, no tenemos por qué tener en nuestras manos un número alto de muerte. Y eso sería con calma. La cuarentena, que ha sido parcial, pues todavía falta tiempo. No hemos entrado en la curva, al alza de la curva. Eso se llegará al tope, a la cima de la curva, finales de marzo, finales de mayo, comienzos de junio, y la curva no va a terminar sino hasta agosto. Entonces hace falta tiempo todavía, y hay que tener precaución con ese grupo de gente que va a salir de cuarentena, porque puede haber un segundo brote, o una nueva curva, inicio de nueva curva y amplificación del tiempo de infección. Pero entonces, bien, Dios los bendiga, y nos despedimos. Estamos en contacto. Bye.